El día de hoy vamos a hacer ligamento periodontal y la próxima hacemos cemento y hueso. Así que por favor, clase hecha, espero que estén estudiando, que estén repasando y si es que yo en algún momento pregunto cómo el examen oral, sepan responder. ¿Sí? Bien. Las teorías están donde Lupe, ya le di la teoría 1 y ahora la doy día también. Muy bien. Entonces, recordando un poquito, el periodonto está formado por las siguientes partes. Uno es el periodonto de protección, que es la encía solita, y el otro es el periodonto de inserción. Está formado por el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso de el ligamento, el cual el día de hoy vamos a hablar. A su vez la encía tiene dos capas, ¿no? El epitelio y el conectivo. Muy bien. Ligamento periodontal. Existen varias denominaciones a lo largo de la historia para lo que es esta parte importante del periodonto, el ligamento periodontal. Antiguamente se le llamaba desmodonto. Si ustedes buscan definición de desmodonto, van a encontrar que es la misma definición del ligamento periodontal. ¿Sí? Es el medio de unión entre el diente y el alveolo. Gónfosis, igual, ¿no? Y la gónfosis más que todo se utiliza para describir el tipo de articulación que hay entre el hueso y el diente. Pericemento, le dice pericemento porque está alrededor del cemento, ¿no? Rodeando todo el cemento del diente. Periósteo dental, porque así como el hueso tiene su periósteo, que es como una telita, ¿no? Que ya hablamos con cirugía, igual el diente también está rodeado por esa telita que viene a ser el ligamento periodontal. También se le llama, o se le llamó, ligamento alveolo dentario, porque está unido o uniendo el alveolo con el diente, ¿no? Y también una de sus denominaciones mejor aceptadas es membrana periodontal. Entonces, cuando hablamos de ligamento periodontal, estamos hablando de la membrana periodontal. ¿Qué cosa es una membrana? ¿Cómo se le llamaría mejor en este caso? A la estructura que está rodeando y uniendo el diente en el alveolo. ¿Ligamento o membrana? Entonces, ¿qué cosa es una membrana? Una membrana, como dice ahí, es una estructura bidimensional. Tiene dos capas, ¿no? Como si fueran dos capas, una en el cemento y una en el hueso. En forma de lámina elástica. Está formado por una serie de haces de fibras de tejido conectivo, que generalmente separa dos medios diferentes. Está separando la parte del diente y la parte del hueso. Sin rigidez y que soporta tensiones y esfuerzos normales. Escuchen eso, ¿eh? Normales. Cumple funciones biológicas y físicas diversas. ¿Por qué hago un hincapié en esto de que soporta tensiones y esfuerzos normales? Porque ustedes han escuchado el término, por ejemplo, de trauma oclusal, han escuchado el término de trauma oclusal primario o secundario, ¿no? ¿Cuándo es un trauma oclusal? Cuando la fuerza oclusal es excesiva y recae sobre un diente. ¿Eso será algo normal? No. Entonces, ¿el periodonto, en este caso el ligamento periodontal, está preparado para soportar eso? No. No, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan los problemas, las enfermedades del periodonto, ¿no? Entonces, eso es una alteración. ¿Listo? Por eso que dice acá que soporta tensiones y esfuerzos normales de la masticación y de la oclusión. Origen y desarrollo. Me van a disculpar, estoy con la voz hasta la pata. ¿Ya? Y eso que no se logra el triunfo del Perú. Imagínense. Bien. Origen y desarrollo del ligamento periodontal. Se inicia en el momento que la pieza dentaria empieza a formarse. Es decir, no hay cemento, no hay ligamento, no hay hueso, mientras no haya pieza dentaria. Entonces, esas estructuras, tanto el periodonto de protección, de inserción y el diente, nacen juntas. Es de origen mesenquimatoso
y deriva del saco dental. Del saco dental pues sale todo lo que es el periodonto, ¿ya? Encía, cemento, ligamento y hueso periodontal. Cuando el diente entra en función, es decir, cuando ya empieza a ocluir con su antagonista y con sus piezas vecinas, recién se empieza a organizar el ligamento periodontal. Mientras tanto, mientras no haya contacto, todavía no comienza a organizarse. Entonces, la membrana periodontal básicamente es una delgada capa de tejido fibroso, ¿sí? Delgada capa. Une al diente con el hueso y proporciona una adaptación, ¿sí? Para el sostén de los dientes durante su función, como una especie de almohadilla, ¿no? Que va a soportar las cargas de la masticación. ¿Qué características tiene el ligamento periodontal? El ligamento periodontal está dispuesto como si fuera un reloj de arena a nivel de las raíces. ¿Ya? ¿Cómo es un reloj de arena? Es decir, que es más ancho a nivel cervical y a nivel apical, y es más estrecho a nivel central, es más angosto en la mitad. Aproximadamente en la mitad mide de 0.10 a 0.38 milímetros. La calidad de la membrana o ligamento periodontal, ¿de qué va a depender? Del ancho y de la altura. Mientras más ancho, más cantidad de fibras colágenas. Mientras más delgado, menos cantidad de fibras colágenas, ¿no? Y en altura lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay periodontitis, ya no va a haber mucha cantidad de ligamento periodontal, ¿no? Porque se han perdido todas las estructuras. Entonces, se ha perdido tanto en longitud como en ancho. Cuando el diente entra en función, las fibras principales se organizan y corren entre el hueso y el cemento, ¿no? Para ocupar todo ese espacio alrededor del cemento. ¿Qué cosa significa fulcrum? Fulcrum es el centro, ¿no? De apoyo para los movimientos laterales. A esos movimientos laterales llamamos movimientos parafuncionales. Lo normal es que los dientes ocluyan en sentido vertical, no en sentido lateral. Entonces, esos movimientos laterales hacen que se hagan palancas. Y es ahí donde cada organismo es distinto al momento de recibir esas fuerzas parafuncionales. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma fuerza de los músculos masticatorios. No todos tenemos la misma fuerza de la mandíbula, del maxilar superior. Entonces cada uno tiene sus propios movimientos parafuncionales y cada uno tiene un grado de destrucción distinto, ¿ya? Entonces todo movimiento lateral se llama fulcrum. ¿Y dónde está ubicado? En el centro de la raíz, ¿ya? ¿Qué funciones cumple el ligamento o membrana periodontal? Tiene tres tipos de funciones. Tiene funciones físicas, tiene funciones de tipo formativa y de remodelación, y tiene funciones relacionadas con la nutrición y sensitiva. Funciones físicas. Básicamente es un revestimiento de tejido blando para proteger a los vasos y nervios que están ubicados en esa zona. Por eso, mientras más ancho, es mejor porque está protegiendo a la gran cantidad de vasos y nervios que tenemos en esta zona. Entonces, esa es una de sus funciones principales. Segunda, transmitir las fuerzas oclusales al hueso, porque el ligamento periodontal, a través de ese soporte, va a estimular a la formación, ¿no? O a la renovación del hueso, ¿sí? Entonces, mientras haya oclusión, hay renovación ósea, ¿no? La actividad osteoclástica y osteoblástica se está formando constantemente, ¿sí? Cosa que no sucede cuando no hay dientes, ¿no? Cuando no hay dientes, ¿quién va a hacer más trabajo? ¿Los osteoblastos o los osteoclastos? Los osteoclastos, ¿sí? No hay estímulo para neoformación de hueso, ¿no? Por eso es que cuando un desdentado durante mucho tiempo está sin prótesis, porque no hay estímulo, entonces se va reabsorbiendo su hueso. Inserción del diente al hueso. Es una también de sus principales funciones, ¿no? Mantener a la pieza dentaria
en su posición. Conservar los tejidos gingivales en relación adecuada con la pieza dentaria, sobre todo a nivel de la parte superior, la que está en relación con el espacio biológico. Ya ustedes saben lo que es el espacio biológico, ¿no es cierto? ¿Qué es el espacio biológico? Es la unión del diente con la encía. Cuando se pierde el espacio biológico, cuando se separa la encía del diente, entonces las bacterias entran y ya han perforado el espacio biológico, han invadido el espacio biológico y por lo tanto empieza una enfermedad, una patología llamada periodontitis. Por eso es que conserva los tejidos gingivales en relación adecuada, conserva arriba los tejidos gingivales. ¿Ya? Resistencia contra el impacto de las fuerzas oclusales, ¿no? Como una especie de almohadilla, les dije, va a amortiguar esas fuerzas oclusales. La función de transmisión de fuerzas oclusales a huesos básicamente se da por la disposición que tienen sus fibras. Tienen fibras que tienen distinta disposición, como ustedes pueden ver acá. Y cada una de estas fibras evita, por ejemplo, que el diente se intruya, evitan que el diente se extruya, evitan que el diente se vaya lateralmente, evita la rotación de la pieza dentaria. Por ejemplo, ustedes cuando hacen exodoncia, para romper el ligamento periodontal, ¿qué hacen? Hacen rotación, en algunos casos movimientos laterales, ¿no? Entonces, ¿ahí qué están haciendo? Están rompiendo las fibras del ligamento periodontal. Entonces, hay fibras que evitan justamente eso, ¿no? Entonces, según la disposición de las fibras principales, es similar a la de un puente colgante o a la de una maca, ¿no? Porque sujetan de un lado del hueso y de otro lado al diente, ¿no? Cuando una fuerza axial actúa sobre el diente, hay una tendencia de un desplazamiento de la raíz en el alveolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un trauma oclusal en un diente, de repente en el canino, ¿no? De repente no tiene molares el paciente, no tiene premolares por acá, arriba tampoco, entonces no hay contacto de piezas posteriores. La fuerza la recibe el canino. Al recibir esa fuerza, ¿qué va a pasar con el canino? Poco a poco se va inclinando el canino. Si no es hacia atrás, puede ser hacia vestibular o hacia mesial. Pero cuando recibe esas fuerzas axiales que no son normales, no son las fuerzas oclusales, entonces hay esa tendencia, ¿ya? Se va a inclinar la raíz en el alveolo. Igualmente cuando usamos brackets, ¿no? Cuando usamos brackets hay fuerzas que van a hacer que el diente se mueva hacia un lado, ¿no? Hacia donde el ortodoncista quiere mover. El ortodoncista quiere juntar los dientes, los va a juntar. Quiere vestibularizar un diente, lo va a vestibularizar. Quiere palatinizar un diente, lo va a hacer, ¿sí? Quiere retraerlo hacia atrás, hacia distal, lo va a hacer, ¿ya? Entonces esas fuerzas axiales hacen que haya un desplazamiento, ¿ya? Siempre y cuando sean controladas, ¿no es cierto? Entonces, mientras más ligeras sean las fuerzas, va a ser mejor para los tejidos periodontales. Mientras más fuertes sean las fuerzas, va a haber más destrucción de los tejidos periodontales, ¿ya? Entonces, cuando alguien quiere jalar un diente, un premolar de repente para cerrar un espacio, si lo hace muy fuerte, ¿sí? Que le duele al paciente, entonces va a haber reabsorción del hueso, reabsorción del ligamento, reabsorción del cemento y la encía también se va a ir, ¿ya? Entonces, todos los tejidos periodontales se van a afectar. Pero si las fuerzas son muy pequeñas, muy ligeras, entonces no va a haber ningún problema. Va a ser todo como si fuera naturalmente, ¿no? Respuesta celular a las fuerzas mecánicas. Un trauma oclusal excesivo, lo que decía, ¿no? Cuando hay puntos prematuros. Por ejemplo, hay piezas que están ligeramente extruidas. Entonces, de hecho, van a tener puntos prematuros de contacto, ¿ya? Junto con la inflamación periodontal, ya sea por la placa bacteriana, es general uno de los factores etiológicos más importantes en la destrucción del ligamento periodontal y del resto de los tejidos periodontales. A eso nosotros llamamos trauma oclusal secundario. Cuando además del trauma oclusal por puntos prematuros de contacto, también hay el problema de la placa bacteriana. También hay problemas de bolsas periodontales, ¿no?
la otra función, la función formadora y remodelación, a través de estas células que tiene el ligamento periodontal. El ligamento periodontal tiene fibroblastos, que son las principales células, tiene cementoblastos para ayudar al cemento a formar cemento, y tiene osteoblastos para ayudar al hueso, ¿no?, cuando él lo requiere. Entonces, las células del ligamento intervienen en la formación y en la reabsorción del cemento y del hueso, ¿ya? O sea, el hueso y el cemento son los únicos que tienen sus células. El ligamento también los provee, ¿ya? Los provee. Ocurre esto en el movimiento dental fisiológico normal, ¿no?, el acomodamiento del periodonto, de fuerzas oclusales y en reparación de lesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ese trauma oclusal secundario puede tener un tratamiento, ¿no? Uno de sus tratamientos es aliviar el trauma oclusal, ¿no?, que no tenga ese punto prematuro, y además el tratamiento de rapado, alisado radicular y todo el tratamiento periodontal. Entonces, con eso se va a volver a reparar los tejidos, el cemento, el hueso, el ligamento periodontal. ¿Quién le ayuda a esos tejidos a reparar? El ligamento, porque él tiene tres tipos de células, y las células son neoformadoras, ¿sí? El ligamento periodontal experimenta una remodelación constante, donde las células viejas se descomponen y son sustituidas por otras nuevas. Esta renovación es bastante rápida, ¿no? El turnover del ligamento periodontal es bastante rápido, ¿ya? Los fibroblastos forman colágeno, se forman las fibras colágenas, y cuando ya están envejecidas, el mismo fibroblasto se lo come, todas las que están envejecidas, para formar nuevamente fibras colágenas, y de tal manera que siempre está con células nuevas. Las viejas se las come todas, ¿ya? Esa remodelación ocurre bastante rápido. Función nutricional y sensitiva, por vasos sanguíneos y drenaje linfático e inervación del nervio trigémino. Recordemos que el trigémino es el que le da la inervación a los maxilares, ¿no?, a través del quinto 2 y a través del quinto 3. El ligamento periodontal aporta nutrientes, ¿no?, al cemento, al hueso, a la encía, por medio de los vasos sanguíneos que están ubicados mayormente alrededor o dentro del ligamento periodontal, ¿no? Y también hay una gran cantidad de drenaje linfático, una gran cantidad de vasos linfáticos. Se encuentra muy inervado, ¿no?, por fibras sensitivas, sobre todo, con capacidad de transmitir sensaciones táctiles, presión, dolor por las vías trigeminales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando alguien tiene una lesión pulpar y esa lesión pulpar se hace crónica, ¿qué cosa se va a afectar? ¿Qué se afecta? El periapis primero, ¿no? Y después todo el periodonto, ¿ya? Entonces se va a hacer una periodontitis, ¿no? Una periodontitis de repente apical como inicio, y se va a distribuir al resto, ¿no? ¿Por dónde se transmite? A través de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y ese dolor, porque también hay dolor, una persona que tiene una lesión endoperiodontal tiene dolor al masticar, ¿no? ¿Por qué? Por las fibras nerviosas sensitivas, que los da justamente trigémino, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué células tiene el ligamento o membrana periodontal? Células formadoras, ya lo sabemos, ¿no? Las principales son los fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos. Las resortivas, que también las presenta el ligamento periodontal, son los osteoclastos y los cementoclastos. El cemento, ojo, el cemento no tiene cementoclasto. El cemento no tiene. Quien lo tiene es el ligamento periodontal, ¿ya? El ligamento sí tiene cementoclasto. Células defensivas, tenemos los macrófagos, los mastocitos y los eosinófilos, ¿no? Luego tenemos los restos epiteliales de Malassez, que son células que se encuentran atrapadas, ¿no?, de la vaina epitelial de Herwig, y células madres mesenquimatosas, que básicamente son células pluripotenciales, quiere decir que en cualquier momento
se puede convertir en un fibroblasto. En cualquier momento esta célula se puede convertir en osteoblastos y en cementoblastos, ¿no? A esto se le llama pues células madre, ¿no? Lo que se puede extraer del cordón umbilical, ¿cierto? En cualquier célula se convierte. Fibroblastos. Los fibroblastos, en este caso del ligamento periodontal, tienen funciones importantes tanto en el desarrollo, estructura y soporte del ligamento. Van a formar y van a remodelar la matriz extracelular, incluyendo fibras de colágeno, fibras de elastina y los glucosaminoglucanos. Tienen microfilamentos chiquititos que poco a poco se van agrupando en filamentos cada vez más grandes, los cuales son indispensables para la contracción y el movimiento. Así se van formando como ligas pequeñitas, luego ligas medianas y luego ligas más grandes, ¿no? Las células mesenquimatosas indiferenciadas son células que se encuentran en gran cantidad en el ligamento periodontal. Están situadas alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Con una extensión de aproximadamente 10 micras. Estas células del ligamento periodontal se les ha atribuido la capacidad de diferenciarse y de transformarse en cementoblastos y osteoblastos, dependiendo de la necesidad del tejido de formar cemento o hueso. En el caso de, por ejemplo, una periodontitis, en una periodontitis tiene que haber una remodelación rápida de todo lo que se está destruyendo, ¿no? Entonces, en una periodontitis hay una gran formación de cemento y de hueso, ¿no? Conjuntamente con la destrucción que se está produciendo en ese momento. Estas células mesenquimatosas empiezan a formarse en mayor cantidad. Los restos epiteliales de Malassez son derivados de la vaina epitelial de Gerber. Aún no se conoce la razón por la cual estas células permanecen en el ligamento periodontal, pero es como que quedan atrapadas durante la formación. Se cree que su importancia radica básicamente en la prevención de la anquilosis, es decir, evitan que el ligamento se osifique, ¿ya? Que se ponga duro como una piedra. Además, se cree que están asociadas a procesos de formación de reparación del cemento radicular, ¿ya? Es decir, estimulan a que haya un aumento de cemento durante algún proceso traumático de la pieza dentaria, ¿no? ¿Cómo se llama cuando empieza a crecer el cemento, ¿no? Proporcionalmente más con relación a lo normal? Hipercementosis, ¿no? Pues, supuestamente algunos lo relacionan a estos restos epiteliales de Malassez con la formación de una hipercementosis. Están localizados más cerca al cemento que al hueso, por eso es que ocurre lo que les estoy diciendo, ¿no? Se encuentran frecuentemente hacia el mesial de las molares y como células no funcionales generalmente desaparecen, ¿no? Algunos también relacionan a estos restos epiteliales de Malassez con la formación de quistes, ¿ya? Hay quistes dentígenos, ¿no? Quistes maxilares que tienen o podrían tener un origen en estos restos epiteliales. Por eso le dicen Malassez, ¿no? Porque son malos, ¿no? Matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Es toda la sustancia gelatinosa que está rodeando todas las células y filamentos que les estaba mencionando, ¿no? Los filamentos colágenos. Es una sustancia amorfa entre las fibras del tejido conectivo laxo. Esta se define como un gel, es como una gelatina básicamente, ¿no? Compuesta de macromoléculas, principalmente de polisacáridos. ¿Qué son polisacáridos? ¿Son azúcares, proteínas o ácidos grasos? ¿Qué son? Azúcares, ¿no es cierto? Y líquido tisular, que representa la fase acuosa, ¿no? Este gel representa el 65% de todo el ligamento periodontal. Contiene proteoglicanos, glucosaminoglucanos, ácido hialurónico, condroitín, dermatán, sulfato. Básicamente esto es para mantener la existencia del ligamento periodontal, ¿no? Y glicoproteínas y proteínas colágenas. Ácido hialurónico, por ejemplo, se utiliza como tratamiento para los problemas articulares, ¿no? Es como un gel que va a permanecer ahí para aquellas personas que tienen, por ejemplo, un derrame de líquido, ¿no? De líquido sinovial. Entonces les inyecta, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Al paciente se le seca la rodilla, ¿ya? Y sus cartílagos están friccionando constantemente. Entonces le echan ácido hialurónico, inyectan y le puede durar un año.
poco a poco se va a ir absorbiendo y tienen que volver a inyectarle el ácido hialurónico. Entonces mantiene húmedo, mantiene humectado, lubricado la articulación, en este caso el ligamento periordial. Y todo lo que es esto también lo utilizan para lo que es mejorar las condiciones de los cartílagos de las articulaciones también. Componente molecular, el colágeno, ¿no? La principal estructura, la principal proteína del ligamento periodontal es el colágeno, ¿ya? Entonces tenemos proteoglicanos, que son proteoglicanos, son moléculas compuestas por una parte proteica y la otra glucosídica, ¿no? Estos a nivel de ligamento son moléculas muy pequeñitas, ¿ya? Con una capacidad de unión al colágeno. ¿Qué funciones tienen? Básicamente limitar el crecimiento lateral de las fibras para prevenir su función lateral e inhibir la mineralización, ¿ya? Entonces, esto es lo que evitan, que se mineralice, que se ponga duro, que se osifique, ¿no? El ligamento periodontal simplemente penetra el cemento. El cemento es una capa delgadita y lo penetra, perdiendo sus proteoglicanos e infiltrándose como partículas minerales. Por eso que una vez que lo atraviesa es como entrar cuerdas a un cemento, ¿no? A un cemento que preparamos, ¿no? Como por ejemplo el de construcción. Una vez que ingresa, todas las proteínas, todo se seca, ¿no? Y se llena de minerales, produciendo un frente extremadamente mineralizado, duro y resistente. Las fibras del cemento se continúan con fibras del ligamento periodontal, las cuales se denominan fibras de Sharpey. Fibra de Sharpey, entonces, ¿será igual que las fibras colágenas? No. Sí, son iguales. Solamente que fibra de Sharpey se le llama a las que están en contacto con el cemento que las que están en contacto con el hueso, ¿ya? Pero es lo mismo, tienen la misma estructura. La porción del ligamento más cercana al cemento no se ve afectada por la digestión hialurónica. La fibra de Sharpey, que se extiende entre 10 y 20 nanómetros, se continúa con el cemento radicular y al igual que el cemento se mantiene intacta sustancialmente a lo largo de toda la vida, ¿no? A diferencia del resto del ligamento, el cual es un tejido muy activo metabólicamente. Estas fibras de Sharpey son la parte final del ligamento periodontal, están en los extremos, ¿no? Tanto del cemento como del hueso, que durante la cementogénesis crecen desde el cemento hacia el ligamento. Es como que ustedes siembren ahí, ¿no? Voy a sembrar el ligamento, voy a poner el cemento y desde ahí crecen, ¿no? A medida que sufren una mineralización progresiva a nivel de la terminación de cemento, ¿no? Estos hallazgos indican que el ligamento periodontal y el cemento radicular se unen por medio de estructuras continuas, ¿no? Entonces, ahí vemos, miren, como en el cemento se están insertando las fibras de Sharpey, ¿no? Y de ahí crecen hacia el ligamento periodontal. Fibras de ligamento. ¿Cómo están dispuestas estas fibras de colágeno del ligamento periodontal? Básicamente, ¿para qué sirven? Para soportar las fuerzas de la masticación y estimular al hueso, a la neoformación del hueso alveolar. Tenemos fibras colágenas y fibras elásticas. Las elásticas las encontramos de tres tipos: las reticulares, las oxitalámicas y las de elaunina. Las colágenas. Estas fibras colágenas forman, como le dije también hace un rato, microfibrillas, ¿no? Que después se van juntando y formando fibras mucho más gruesas. Básicamente permiten que haya cierto grado de movimiento del diente, ¿no? Y también le va a dar mayor resistencia a la tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando juntamos los dientes y ocluimos, está haciendo o resistiendo la tensión. Entonces las fibras se disponen alrededor de todo el cemento, ¿no? Por ejemplo, esta es una pieza multiradicular. Las fibras reticulares, ¿no? Que son elásticas, tienen colágeno tipo 3. Van a formar parte de las paredes de los vasos sanguíneos que están ubicados en el periodonto. O sea, los vasos sanguíneos no están ahí regados, tirados, sino que están sostenidos en una posición
gracias a la presencia de estas fibras reticulares, ¿ya? Y se identifica como fibras arteriófilas. Son fibras, las oxitalánicas y la unina, que son básicamente parecidas, son fibras elásticas maduras, a diferencia de las anteriores, ¿no? Están constituidas por microfilamento y material amorfo. Va a sostener también a los vasos de ligamento periodontal y participa en el sistema mecanoreceptor del ligamento periodontal. Es decir, no solamente va a sostener vasos sanguíneos, sino también a los nervios. Entonces, básicamente las fibras elásticas, en conclusión, ¿qué es lo que sostienen? Vasos y nervios del ligamento periodontal. Las fibras principales del ligamento periodontal se van a disponer de la siguiente manera. Tenemos fibras oblicuas ascendentes, ¿ya? Por ejemplo acá. Empiezan en el hueso y terminan en el cemento, ¿no? Pero de manera ascendente. ¿Ya? Por eso se llaman fibras oblicuas ascendentes. ¿Dónde están ubicadas? Básicamente van a estar ubicadas a nivel del cuello de los dientes. Fibras horizontales, o también llamadas de transición. Básicamente están en el tercio medio. Las fibras oblicuas descendentes. Oblicuas descendentes. Van desde el hueso hacia el cemento de manera descendente. ¿Dónde están ubicadas? En el tercio apical. Fibras apicales, como su mismo nombre lo dice, están rodeando el ápice de las piezas dentales. Y las fibras interradiculares, ¿ya? Van a estar en la furca de las piezas multiradiculares. Entonces, miren, el grupo de fibras oblicuas, básicamente, en este caso oblicuas ascendentes, ¿qué van a evitar? ¿Qué van a evitar? Oblicuas ascendentes. Van a evitar que el diente se extruya, ¿ya? Por eso están sujetando de acá abajo hacia arriba. Evitan la extrusión de las piezas dentales. Están justo debajo de la unión cemento-esmalte. Las fibras horizontales, que están debajo de las anteriores, ¿no? Básicamente cerca del tercio medio de la raíz, corren en ángulo recto, ¿no? Con respecto al eje mayor de la raíz. ¿Y qué van a evitar esas fibras? Miren lo que evitan. ¿Qué están evitando? Los movimientos laterales, ¿ya? Luego tenemos las fibras oblicuas descendentes. Miren lo que están evitando. Evitan la intrusión. Son las más numerosas. ¿Por qué son las más numerosas? Yo creo que su función es demasiado obvia, ¿no? Porque va a soportar la fuerza de la masticación, encargada de mantener el elemento dentario en su alveolo y soporta la fuerza de la masticación. Ya, pues evita que el diente se introduzca. Grupo de fibras apicales. Está a nivel del ápice. ¿Ya? Miren lo que evita. ¿Qué evita? ¿Lo vieron? ¿Qué evita? La intrusión y los movimientos laterales, ¿no? Son muy delgadas, de tejido conjuntivo laxo. También a la zona se denomina espacio indiferenciado de Black. Pregunta de examen: ¿dónde queda el espacio indiferenciado de Black y quiénes lo forman? Está ubicado en el ápice, formado por las fibras apicales. ¿Ya? ¿Qué evitaban las fibras apicales? Las fibras oblicuas ascendentes, ¿qué evitaban? La extrusión. Las fibras horizontales, ¿qué evitan? La lateralidad. Los movimientos laterales. Las fibras oblicuas descendentes, ¿qué oblicuan? La intrusión. Y las fibras interradiculares, básicamente, son aquellas que van desde las crestas, ¿no? Desde la cresta, el hueso interradicular, hasta el cemento de las piezas multiradiculares. Básicamente lo que hacen es evitar la rotación y lateralidad
de la pieza dental. Todas estas fibras que hemos estado hablando son fibras colágenas o elásticas. Colágenas. Porque las elásticas, ¿qué funciones tenían? Sostenían los vasos y a los nervios. Mantienen en su posición a los vasos y a los nervios. ¿Qué era la fibra de Sharpey? Este es el ligamento, este es el cemento. ¿Qué era la fibra de Sharpey? Las que penetraban, en este caso el cemento, ¿no? ¿Y qué pasaba con esta fibra de Sharpey? Se mineralizaba, se mineraliza. Una vez que ingresa, se mineraliza. Y ya no va a crecer hacia adentro, sino va a crecer hacia el lado del ligamento. ¿Quién irriga el ligamento periodontal? La irrigación proviene de las arterias dentarias superiores, antero superior, póstero superior. ¿Provienen de qué arterias? ¿La antero superior de dónde viene? De la infra orbital. ¿Y la póstero superior de dónde proviene? De la maxilar interna. ¿Verdad? Eso ya, ¿no? Vamos a retroceder a la mitad del programa. ¿Y la inferior? ¿De dónde viene? De las alveolares inferiores. ¿De dónde viene? También viene de la maxilar interna. Es una rama descendente de la maxilar interna. Esas arterias siguen el curso intraóseo, ¿ya? A nivel óseo, y de ahí van a penetrar hacia los espacios del ligamento periodontal. Y de acá también salen ramas para la encía hacia arriba, ¿no? Las arterias apicales van a estar destinadas básicamente a la pulpa, ¿no? Y también van a dar ramas periodontales, ¿no? Como si fueran una especie de almohadilla también, ¿no? Mientras que los vasos gingivales dan ramas que penetran el ligamento desde la encía, ¿ya? Desde la encía. Entonces, hay ramas que van desde la pulpa y dan para el periodonto, y hay ramas que vienen para la encía y que también dan para el periodonto. Entonces, la irrigación es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, hay una gran red, una gran malla de vasos sanguíneos. La inervación está dada por el nervio maxilar superior. ¿Dónde viene el nervio maxilar superior? Del dentario. Nervio alveolar antero superior, nervio alveolar postero superior y nervio alveolar medio, también llamado plexo dentario superior. ¿De dónde proviene? El quinto 2, ¿sí? Y el dentario inferior, ¿dónde proviene? Del quinto 3, ¿no? Son pequeños haces de fibras nerviosas que corren desde la región apical, desde el ápice, ¿no? De la raíz hacia el margen gingival, de manera ascendente para los inferiores y descendente para los superiores, ¿no? Unida por una segunda serie de nervios que penetra el ligamento horizontalmente a través de los forámenes alveolares, igual que en las arterias, ¿no? La inervación es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Muy bien, y para terminar, en conclusión, las consideraciones clínicas que tenemos que tener presente del ligamento periodontal es que básicamente tiene una función sensorial a través de los mecanorreceptores del ligamento y los propios sectores, ¿ya? Los mecanorreceptores son los que van a recibir la información de las articulaciones y de los músculos, y los propios sectores la inervación propia del ligamento, ¿no? Para poder calcular la fuerza de la masticación, ¿no? Eso está relacionado con los tendones y los músculos masticatorios. Por eso cuando hablamos del sistema estomatognático, hablamos del sistema neuromuscular, de los nervios relacionados con los músculos masticatorios, ¿no? Y estos nervios van justamente a formar lo que se llaman los mecanorreceptores y los propios sectores. El ligamento puede repararse, ¿no? ¿Y por qué puede repararse? Gracias a la presencia de las células pluripotenciales, ¿ya? Por ejemplo, en regeneración ósea guiada,
con el uso de factores de crecimiento. Actualmente se están haciendo estudios para poder hacer regeneración del periodonto con células madres extraídas del ligamento periodontal. ¿Ya? Eso todavía está en estudio. Las células del ligamento periodontal pueden dar origen a neoplasias malignas. ¿Cuáles son? Los restos epiteliales de Gracias.